hablaremos de la consagración de los papas, Ajá. de algunas cosas extrañas que sucedieron al ser consagrados algunos de ellos. La palabra cónclave se dice siempre, viene del latín, quiere decir con llave. El cónclave es, en la Iglesia Católica, la reunión de cardenales que se celebra para proceder a la elección del Papa. El protocolo se regularizó con las disposiciones dictadas por el Papa Gregorio X allá por 1274. Cuando un Papa muere, el Colegio de Cardenales asume la autoridad suprema. Hay un lugar que se cierra rigurosamente, se deja solo una puerta abierta sometida a una constante vigilancia. Las habitaciones que rodean el lugar están divididas en pequeños apartamentos, apartamentos sería mejor, para proveer un lugar a cada cardenal, para que apolille. Cada cardenal lleva un secretario, un esparo, ¿no? Sí, claro. Y un lancero. Es la Capilla Sixtina ahora eso. En lugar del cónclave, sí. La comida se prepara en el interior y los cardenales no se pueden comunicar con nadie del exterior hasta que un papa sea elegido. Solo los cardenales pueden votar. Y aunque en teoría cualquier católico puede ser designado por la elección, los candidatos casi siempre son seleccionados entre los cardenales. Se realizan de 2 a 4 votaciones secretas cada día, hasta que un candidato recibe al menos las 2/3 partes del sufragio. En ese momento, el diácono de los cardenales le pregunta al elegido de un modo solemne si acepta o no su elección, y si acepta, debe elegir un nombre y queda consagrado. Han sucedido en la historia algunas consagraciones bastante particulares y muchas de ellas escandalosas. Y contaremos algunas, no sé. Cuando murió Adriano IV en 1159, se reunieron en San Pedro del Vaticano los cardenales, incluso los embajadores del emperador germánico, los senadores, el pueblo romano. Recuérdese que estamos antes de 1274, con las reformas de Gregorio X. El asunto estaba parte del pueblo, querían elegir un nuevo papa. Los 3 primeros días fueron de acalorada discusión, sin que se llegara a ningún acuerdo. El 4º día fue elegido el cardenal presbítero de San Marcos, Rolando Bandinelli, que venía de Siena. ¿Qué tal, Bandinelli? Y se hizo llamar Alejandro III. Se voy a elegir como nombre Alejandro III. Muy bien. Pero sucedió algo. Por entonces no se consideraba que se era papa, como ahora, desde el momento de la aceptación, sino recién cuando sobre el elegido se verificaban los ritos de coronación. Y uno de los símbolos del poder era el manto de púrpura que se ponía el nuevo pontífice sobre sus hombros. La púrpura era el color propio de la autoridad suprema. En el instante en que alguno de los presentes se disponía ya a ponerle el manto a Alejandro III, se adelantó el cardenal Ottaviano, que era un candidato frustrado, uno que había perdido, le afanó el manto de púrpura y salió rajando. El manto sagrado. Un senador indignado lo persiguió, incluso le arrancó la prenda con violencia, pero un seguidor de Ottaviano se la quitó una vez más y se la devolvió a Ottaviano. Caballero era esa. Ahora, Ottaviano estaba tan nervioso que se puso el manto al revés. Esto generó la risa de los presentes, lo que sea. Sin embargo, el usurpador se la había puesto primero y sus partidarios lo llevaron triunfante a San Juan de Letrán. O sea, lo ceremonial tenía mucha importancia. Claro, lo legitimaba, de hecho. El símbolo era más importante que la cosa, si me permite decirlo así. Lo llevaron triunfante ahí a San Juan de Letrán y ahí nomás lo proclamaron papa como Víctor IV. Nada de Alejandro III, Víctor IV. Mata Alejandro III. Acababa de comenzar el primero de los cismas. Y entonces quedó ahí el verdadero papa, el papa elegido, Alejandro III, quedó luchando incluso contra Federico Barbarroja, que había una lucha entre el papado
y el imperio en aquellos tiempos. Después del episodio del robo del manto púrpura, Alejandro III, el papa elegido, se refugió en una fortaleza adyacente a la primitiva Basílica Vaticana y después rajó a la pequeña ciudad de Ninfa a orillas de las Ciénagas Pontinas. Allí fue consagrado papa y empezó una disputa que duró 5 años hasta que el otro, el que se afanó la púrpura, Víctor IV, ¿por qué me sale 4 siempre? Murió en abril de 1164. Es divertido esto, tiene su gracia. Sí. ¿No? Otra intriga, y esta es la que más me gusta a mí. Sí, es la de Juan XXII. Yo le he contado algunas veces. Estamos en el siglo XIV, un siglo difícil para el papado, ¿no? Se suele hablar de la bofetada que un tal Sciarra Colonna, aliado de los enemigos del Papa, le dio a Bonifacio VIII como símbolo del ocaso del pontificado. Por esos tiempos, Felipe el Hermoso, el rey de Francia, Felipe IV de Francia, Felipe IV de Francia, esposo de la loca. luchaba contra el papado. No, el esposo de la loca es Felipe, Estamos hablando de la corona Felipe española. del Imperio, no Felipe de Estamos Francia. hablando de la corona española, claro. Muy bien. Felipe el Hermoso luchaba contra el papado, tenía un conflicto con la Iglesia, y pensó que con el ocaso, con la muerte de Bonifacio, que se murió, ya terminaban sus problemas. Pero no, el que seguía fue Benedicto XI y se murió enseguida. Al morir en 1304 quedó planteado un problema de sucesión. Y Felipe IV no estaba dispuesto a tolerar que otro papa lo enfrentase y consiguió que se nombrara en Lyon. Estamos hablando de los tiempos en que el papado estaba en Aviñón. En Aviñón, claro. Un tiempo bastante largo. Y consiguió que se nombrara, influyó sobre el cónclave, consiguió que se nombrara al arzobispo de Burdeos, un francés. Se llamó Clemente V. ¿Y qué se trasladó a Aviñón? Este papa fue quien reunió el concilio para procesar a los templarios y condenó a los templarios. Pero también este papa fue maldito Víctima de la por maldición. el último maestre de los templarios, Jacques de Molay, en la hoguera. Cuando lo estaban incinerando, Jacques de Molay Fue señalando uno por uno. fue sus señalando uno enemigos. por uno fue el papa, pero otro fue el propio Felipe el rey, Hermoso. claro. Todos ustedes están malditos y sus hijos, etcétera, etcétera. Y Muy bien. cumplió. Murió Clemente V, murió muy pronto, y empezó otra vez el problema de la sucesión. Los cardenales italianos eran pocos, pero uno de ellos, Guillermo, obispo de Palestrina, se perfilaba como el candidato ideal. Sin embargo, los franceses no estaban dispuestos a permitir dicha elección. Bueno, bandas armadas irrumpieron en el palacio, hicieron huir a los italianos, el cónclave quedó suspendido. Bueno, hubo reclamos. 2 años pasaron sin que se llegara a un acuerdo, hasta que Felipe de Poitiers, Felipe el Largo, que era hijo de Felipe el Hermoso, hizo enclaustrar por la fuerza a los cardenales que se hallaban en Lyon. Los metió en una iglesia, hizo tapiar todo, y le pasaban la comida por un agujero, toda una cosa medio rara, ¿no? Y le dijo, hasta que no elijan papa no salen, pero no salen en serio. Claro. Bueno. ¿Qué tal? Y en realidad lo que les estaba diciendo era, hasta que no elijan un papa que me guste a mí. Que es como se... Claro. Esa era Para eso la querían la verdadera democracia. amenaza era esa. Bueno, los cardenales pensaron en elegir entonces al cardenal Jacques de Cahors, que era obispo de Aviñón. Este hombre estaba muy enfermo, ¿no? Pero pensaron justamente en elegirlo por eso. El tipo tenía 72 años, pero estaba muy fulero, y su precaria salud prometía un pontificado breve que le daría un respiro a los cardenales mientras preparaban nuevos cónclaves. Y se trataba
de un protegido de Roberto de Anjou, que era bastante enemigo de Felipe, pero bueno. Pero por lo menos estaban ahí, cerquita. Entonces no duraron, dice, vamos a elegirlo a este. Lo eligieron papa el 7 de agosto de 1316. Un día como hoy, San Cayetano. Fíjate. Por eso mismo estamos hablando de esto. Dado su estado, no recibió la tiara hasta el mes siguiente, porque estaba muy fulero. Se hizo llamar Juan XXII. Cuando todos pensaban que el ñato iba a espichar de un momento a otro, una noche en que los cardenales estaban cenando y escabeando y contando sus hazañas en un refectorio, el elegido se presentó corriendo y pidiendo disculpas a viva voz por haber llegado tarde a la reunión. Estaba totalmente restablecido, alegre y con renovado vigor. Nadie entendía nada. Los que pensaban que moriría tuvieron que esperar 18 años. Y varios de ellos descendieron antes al sepulcro. Juan XXII no se enfermó nunca más, murió a los 90 en 1334. Extraordinario. Un verdadero milagro. Este en 2 meses... Sí, parte, se nos va, dice. Y se guiñaban los ojos, y el otro decía, ya van a ver. Una última intriga en los cónclaves cardenalicios. Tiene algo gracioso. Desde que en el siglo XVI los jesuitas españoles introdujeron en Europa el chocolate, la bebida gozó de gran predicamento y se convirtió en la predilecta de la sociedad refinada de entonces. Tal fue la afición que los clérigos y los laicos tomaban chocolate a toda hora. Se envician, conocen algo nuevo. Muchos sacerdotes lo bebían antes de la misa, lo mismo hacían los fieles antes de comulgar, lo cual podía denotar una cierta falta de respeto por las leyes eclesiásticas acerca del ayuno eucarístico, claro. Que entonces era riguroso, no como ahora. Estaba prescrito desde la medianoche. Bueno, los teólogos jesuitas arguían que el chocolate no era un alimento, sino que era tan solo una bebida y por lo tanto no atentaba contra el ayuno. Se originó una famosa controversia en torno al chocolate y la disputa llegó a Roma, donde el padre Brancaccio defendió la tesis jesuítica en un libro titulado De usu et potu chocolatae diatriba, en el cual, el libro que le valió el capelo cardinalicio, que le dio en 1632 Urbano VIII, que era un gran aficionado al chocolate batido con leche. A mediados del siglo XVIII, el chocolate cedió su hegemonía al café y al té. No obstante, entre los eclesiásticos continuó todavía por mucho tiempo la predilección por el chocolate. Uno de los más entusiastas bebedores de chocolate era a principios del siglo XVIII, el cardenal Sala. En 1823 hubo un cónclave, se había muerto Pío VII, y bueno, el 17 de septiembre de 1823, habían todos, después de largas conversaciones, por fin coincidieron en la figura del cardenal Sala. Pareció que la elección ya estaba hecha. El cardenal Sala había reunido 28 de los 33 votos necesarios, así que no iba a ser difícil convencer a 5 electores más. Pero algo pasó. Ese 17 de septiembre era día de las témporas de otoño. Las témporas son 3 días de penitencia con los que la Iglesia santifica las estaciones del año, ¿no? Los días de témporas implicaban ayuno y abstinencia. Ese día, los electores opositores a Sala lo encontraron escondido tomando una taza de chocolate. No, qué horror. Y luego descubrieron barras de chocolate que sumaban 16 kilos en sus aposentos. En una bóveda, el corrupto. Así que lo que era una acción del todo inocente y perdonable fue en realidad su ruina. Claro. Porque juzgando que el cardenal Sala no podía ser un buen papa por el poco respeto que había demostrado ante la ley del ayuno, los monseñores le retiraron los votos y empezaron a considerar la candidatura del cardenal de la Somalia, que era otro ñato. Así fue como una desafortunada taza de chocolate le costó el papado al cardenal Chiara. Esto
nos deja una enseñanza. Sí. Yo no sabría decir cuál. Que tienen que leer los estatutos del club, porque yo recuerdo una escena en la que el Cristo dice, debe el ayuno servir al rabí o al rabí, etcétera, y todo eso. Pero bueno, Sí, ya es nadie verdad. leía las escrituras y todo eso. Estaba pensando, Alejandro, que a la ceremonia de anuncio papal le debemos una mala expresión, un mal uso del español. Cuando sale el tipo ahí y dice, habemus papam, esto le hace creer a muchos fieles hispanoparlantes que pueden usar la palabra habemos, cosa que no sucede en el español. Pero eso lo decimos como contribución al catolicismo. Es uno de los puestos que no necesita reelección. Esto es fantástico. Una vez que es electo, se elige para siempre. Y además, desde hace no demasiado tiempo, tiene una peculiaridad que es la que uno hubiera deseado para siempre en las relaciones de amor o en cualquier otra relación, que es la de no equivocarse, ser infalible. Usted se recibe de papa, lo eligen, o sea, sobrevuela sobre su cabeza el Espíritu Santo, en forma del ave que quiera, cardenal o paloma, y después no se puede equivocar nunca más. Y esto está muy bien. Eso rige para los juicios formulados ex cátedra. Ex cátedra, muy bien, exactamente. Veo que es un buen católico este. Y el otro asunto viene por esta cuestión que nos llevó a tantas guerras, que es esto de por qué el obispo de Roma. Hubo una época, allá por el siglo II, III, en que Roma era una diócesis más de las muchas que había, y no la más prestigiosa. La más prestigiosa era Damasco, en Siria. Estaba la de Alejandría, que tenía su predicamento, y la de Roma se establece como sede central gracias a un artilugio del obispo de Roma, del Romae Vescovum, el primus inter pares, que era la de llegar tarde a los cónclaves, a las reuniones para los concilios, y hacerse desear. En ese momento, como siempre se daba una situación de empate, el obispo de Roma era el que desempataba. De modo que para ser jefe primero fue árbitro, y eso no está nada mal. O sea que conviene llegar tarde para instaurar una cierta supremacía. Siempre y como cuando- lo sabe cualquiera que haya estado de novio alguna vez. Sí, claro, pero totalmente. Siempre y cuando lo dejen votar, porque también puede ocurrir lo contrario. Y finalmente, estaba pensando, Alejandro, que uno bien podría dividir a los sucesivos papados como hacía Marshall McLuhan con los medios, ¿no? O sea, fríos y otros que eran más bien tórridos. Por ejemplo, Pío XII, sin duda, o Pablo VI, por motivos distintos, yo los sentiría como papas fríos. Claro. Y ahora, incluso a Eran Carlos parecidos Wojtyla. ustedes, eran señores de anteojos. Sí, señor, claramente, muy bien, Alejandro, exactamente. Incluso pese a no tener anteojos... Lo que les dio fama de intelectuales. Sí, es tremendo, porque la conservaron después. Por eso, el que escribió Gaudium et Spes, Karol Wojtyła, que es como se pronuncia Wojtyla en polaco, intentó dar otro perfil. Y sin embargo, yo tengo para mí que quizás el último papa que no fue frío que tuvimos fue Juan XXIII, porque justamente había una cosa que trascendía el oropel del lugar y que tenía que ver con esa cosa extraña que sostiene ese club que es la fe. Llamó Por la eso- atención sobre la continuidad entre Juan XXII y Juan XXIII, Sí, claro. que los dos también fueron nombrados siendo ya de edad avanzada, Para sacárselos de encima. para sacárselo encima. Y Juan XXIII, si bien no vivió mucho, dejó Pero- una huella muy fuerte. De hecho, en la al ser Iglesia. el inspirador del Concilio Vaticano Claro. II, que acercó la Iglesia a la gente hasta que asumió Benedicto XVI y fue para atrás. Pero bueno, cosa de ellos. Digo que entonces, a la hora de elegir uno que a veces, casi siempre, carece de fe, por lo menos tiene que tener algo que lo estimule. Y en ese sentido, para nosotros, papas calientes. Y Papas Calientes es el tango que vamos a escuchar ahora, evidentemente compuesto en virtud de esta dicotomía que acaba de establecer Dorio, a la que yo adhiero. La orquesta de Edgardo Donato, Papas Calientes, dedicado a su santidad.